a Marcos 7. Uy, tocó Marcos 7. Vamos con Marcos 7. Gracias. Y es un pasaje bien interesante el que vamos a ver el día de hoy. Porque tiene que ver con cosas que, digamos, competen o se relacionan muchísimo con lo que vivimos el día de hoy respecto a la religión. Vamos a Marcos 7, versículo 1. Es un pasaje un poco largo, pero es muy interesante. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Interesante ese pasaje, ¿no? Si hoy predicáramos eso así con más profundidad, nos pondrían una demanda los hijos. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Eso no lo dice Moisés. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo? ¿Te imaginas? Los discípulos me entendían. Les dijo: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Así que pueden comer rellenas sin ningún problema. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Interesante. Mi sermón hoy se llama De corazón a corazón, honestos con Dios. ¿Cuál es el pasaje, el tema de este pasaje aquí? Es en la discusión entre fariseos y maestros de la ley. Básicamente es lo que hace impuro a un ser humano. Para los fariseos era no cumplir las tradiciones de los ancianos, pero para Jesús, en esencia, lo que hace impuro a una persona es lo que sale de su corazón. Vamos a desarrollar esto. ¿Qué fue lo que Jesús vio en ellos para afirmar el juicio que les hace? Lo primero que él ve es que habían alejado su corazón de Dios. Es lo primero que se ve en ese panorama. Honraban a Dios con los labios. Se refiere probablemente a oraciones repetitivas
o a vanas repeticiones. Oraciones sin corazón, oraciones no dirigidas a Dios, sino en cumplimiento de un ritual. Eso no tiene sentido. Eso son cosas muy frías, muy sistemáticas. Dice Dios, su corazón está lejos de mí. Esa frase siempre me ha parecido muy dramática. Es como un lamento de Dios. Los fariseos cumplían estrictamente con todas las tradiciones de los ancianos, pero ya no amaban a Dios. Su religión era algo muy frío, muy ritual, muy tradicional, pero el corazón ya no estaba con Dios. Su relación con Dios estaba reducida a cumplir con ciertos ritos y con ciertas tradiciones. Ahora, no les vayamos a dar tan duro a ellos, porque eso es algo que nos puede pasar a todos nosotros hoy en día. De hecho, está pasando. La tradición de los ancianos, que menciona el versículo 2, era de suma importancia para los fariseos, que era uno de los grupos dominantes, religiosos dominantes de la época. Religiosos y políticos, porque ellos también estaban metidos en asuntos de política. Pero de menos valor para los saduceos, que era otro partido que estaba, digamos, en confrontación con los fariseos. El término tradición proviene de un vocablo griego que se refiere a algo que se transmite o se entrega de uno a otro. En este contexto, el término se refiere al cúmulo de la tradición oral que se entregaba de una generación a otra y que luego se incorporó en el Talmud. Que el Talmud es una especie de reflexiones que los maestros de la ley hacían acerca del libro sagrado de los judíos, que es la Torá. Entonces tomaron todas esas reflexiones que hicieron y las pusieron al mismo nivel de la Torá. Esta tradición incluía por lo menos 3 elementos. 1, leyes orales supuestamente dadas por Moisés, aparte de la ley escrita, supuestamente, como por ejemplo lo del Corbán. 2, fallos de los jueces pronunciados sobre distintos aspectos de la vida. Y 3, unas interpretaciones y explicaciones de los maestros más destacados. Entonces, esta religión de la que se habla ahí era una religión sin contenido relacional. Estoy hablando de eso. Porque recuerden que el contexto en el que menciona Jesús esto es: alejaron su corazón de mí. No había contenido relacional, había mucho contenido tradicional, había muchas enseñanzas, había muchas reflexiones, pero todo eso los alejó de Dios. ¿Te imaginas? Ya la religión judía, ya la religión que ellos experimentaban o expresaban, no era algo que le honraba a Dios. Por el contrario, el reclamo de Dios es: ustedes alejaron su corazón de mí. Ya no están cerca a mí. En ese sentido, lo que Dios busca de nosotros es el corazón. ¿Sabes? Uno no aprende a ser cristiano en un seminario o en una universidad. Uno aprende a ser cristiano en una relación con Dios, en una relación con Jesús. Nosotros somos una religión, por si estamos luchando con el término. Somos una religión, pero no somos una religión fabricada a nuestra propia imagen y semejanza, que yo creo que esa es la religión como se interpreta el día de hoy o como se da. Somos una religión de relaciones, porque eso es lo que se describe en la Biblia. Jesús resumió el cristianismo en 2 cosas: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso desarticula completamente tradiciones y ritos y me pone a nivel de relaciones. Así que el cristianismo es una situación vertical y horizontal: mi relación con Dios y mi relación con otros. Tengo que amar a Dios, pero también tengo que amar a otros. Eso es el cristianismo. Pero desafortunadamente hoy, al igual que los fariseos, hemos reducido el cristianismo a prácticas, a ritos. Y pensamos que con cumplir ciertos ritos y ciertas tradiciones estoy cumpliendo con mi fe.
Pero tenemos que regresar a lo que dice la Biblia. Mi religión, mi fe como tal, es una religión de relaciones. Tiene un contenido relacional en esencia, no simplemente teológico. Yo tengo que relacionarme con Dios y relacionarme con otras personas. Es sencillo. El problema con las tradiciones es que cuando se comienzan a hacer ese cúmulo de tradiciones, la fe se vuelve complicada, se vuelve inalcanzable, se vuelve problemática. Ya es difícil porque tienes que hacerlo de cierta manera, cuando Dios estipuló algo sencillo: amarlo a Él y amar a mi prójimo. No consiste en absolutamente nada más. Pero para mí es fácil, para el ser humano común y corriente, para nosotros, seres creados a imagen de Dios, para nosotros es fácil simplemente refugiarnos en las tradiciones, refugiarnos en lo ritual. Pero podemos llegar a perder el corazón. Y eso es lo más importante finalmente para Dios. Dinos. Jesús cita un pasaje en Isaías que describe la práctica de los fariseos y escribas. La profecía de Isaías es una aplicación para la gente de su día, pero se aplica también muy especialmente a los líderes religiosos del primer siglo. La cita señala dos faltas graves. Una, servían a Dios de labios para afuera, cuando a Dios le importa primero la condición del corazón. Y dos, sustituían con mandamientos de los hombres, o sea, con su tradición, la doctrina de Dios. Dios no recibe tal culto, por lo tanto es vano e infructuoso, no tiene ningún beneficio. Por el contrario, es un culto engañoso, pues los que rinden tal culto piensan que agradan a Dios y se sienten satisfechos y seguros en su religión. Cuando el asunto es más del corazón. De hecho, yo creo que hoy estamos en algo que yo llamo el politeísmo pragmático. ¿Qué es eso? Yo creo en Dios a mi manera. Eso es politeísmo pragmático, desde mi punto de vista, ¿no? Yo sé que a veces le lanza así cosas complicadas, pero es para llamar la atención. Politeísmo pragmático. ¿Qué es eso? Cuando tú hablas con una persona, especialmente hoy los jóvenes, no, yo creo en Dios a mi manera. Resulta que la mayoría de ellos dicen eso. Entonces, ¿qué tenemos? Una gran cantidad de dioses. Politeísmo. Porque si cada uno adora a Dios a su manera, eso quiere decir que hay muchos dioses. ¿Por qué? Porque cada una de estas personas usa como fuente teológica su propio criterio y no la Biblia. Yo creo en Dios a mi manera. Ok, ¿cuál es tu manera? Entonces vas donde el otro. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Ok, ¿cuál es tu manera? Hay diferentes maneras. Después de dos maneras ya es politeísmo. Pragmático, porque yo fabrico un Dios a mi imagen y semejanza que me funcione, que yo pueda controlar. Mi fuente es mi propio criterio. Imagínate, en pocas palabras, cuando tú dices yo creo en Dios a mi manera, eso significa que tú armaste tu propia teología del Dios que creaste. Sería interesante sentarnos a hablar qué clase de Dios es ese. ¿Qué clase de Dios? Entonces, ese es ese Dios que no me exige mucho, lo necesario, y prácticamente lo que yo le digo que debe decirme. Es una relación medio rara, esa. Como no hay una fuente diferente, externa, extrínseca, que realmente sea relevante, ¿cierto? Yo formo mi propia teología desde mi propia experiencia y yo digo, ese es el Dios con el que yo estoy cómodo. ¿Por qué ese Dios no me pide, por ejemplo, decir la verdad? O ser recto, o ser santo, o ver a las mujeres con pureza?
No, porque eso no está dentro de la teología de ese Dios. Eso solamente está aquí. Entonces, si tú le preguntas a una persona, explícame qué piensa el Dios en el que tú crees, te aseguro que la charla no dura más de 2 minutos. Porque cuando yo digo, creo en Dios a mi manera, es una forma de escaparme del tipo que me está preguntando eso. Hoy incursionamos en ese tipo de devoción, en ese tipo de creencia. Un politeísmo pragmático. Creo en el Dios que yo me fabriqué porque yo lo controlo. Porque hay muchas cosas de la Biblia, 1, que no entiendo. Y 2, como no las entiendo, no estoy de acuerdo. Y 3, me dijeron que la Biblia la alteraron, que la Biblia la cambiaron. Entonces yo no puedo creer en eso. Interesante. Todo ese tipo de cosas las estamos viviendo hoy en día. Entonces el que no se mete en el politeísmo pragmático se vuelve ateo. Ateo gracias a Dios. Oye, ¿tú por qué no crees en Dios? Es que no. Pues no, es que Dios no existe. Ok, pero ¿por qué no? ¿Ya probaste que Dios no existe? Pues no, pero yo he escuchado que no existe. Pero ¿cómo sabes? Es que no hay evidencia. ¿Qué evidencia esperas? No, o sea, que haga un milagro así impresionante para que yo crea. Ok, si lo hace, ¿creerías? No. O sí, ahí ya es una resbalada la macha. Entonces, ¿qué quieres? La verdad es que no saben qué decir. Muchas veces. Entonces, ¿dónde se refugian? En los ateos modernos, ¿no? En los nuevos ateos, en los predicadores del ateísmo que existen. Porque ahora tienen a predicadores, interesante. Tanto que los critican, ahora tienen predicadores ateos. Richard Dawkins, Christopher Hitchens, que ya murió, algunos otros. El más famoso es Richard Dawkins, ¿no? Es el caudillo número 1. Sam Harris, tipos muy preparados que simplemente pues expresan su no creencia en Dios, pero ellos mismos reconocen que no pueden demostrar que Dios no existe. Es decir, es una situación bastante complicada. Entonces nosotros, para escapar de aquí, o nos creamos a un Dios a mi propia imagen y semejanza, o definitivamente decido no creer en Dios. Pero nunca nos involucramos y tratamos de conocer qué dice la Biblia de ese Dios. ¿Qué enseña realmente, sin miedo? No nos metemos ahí. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? ¿Y qué espera de mí? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nos refugiamos en los rumores? ¿Por qué no nos metemos de lleno a conocer a Dios profundamente? Aún nosotros como cristianos, yo a veces siento, o a veces me doy cuenta, que como cristianos tenemos una creencia parcial. Hay cosas que creemos de Dios y otras que no. Lo que decía Alfredo hoy en la Santa Cena. Hay cosas que creo y otras que no creo mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente no las obedezco. No las obedezco. Entonces, eso significa o que no las entiendo o que no las creo. Pero es fácil entender cosas como perdonen a su prójimo. Eso es fácil de entender. ¿Sí me explico? No es fácil de aceptar, pero es fácil de entender. Entonces, o no entendemos o no las creemos realmente. Y es fácil refugiarnos en ciertos ritos y en ciertas tradiciones para no obedecer a Dios. ¿Sabes qué Dios espera realmente? Tu corazón. Tu corazón. Que tú lo ames verdaderamente, que tengas una relación con Él. Nos han pintado un Dios malo, nos han pintado un Dios intolerante, nos han pintado un Dios frustrado, nos han pintado un asesino en serie.
Pero ¿sabes quiénes nos han pintado ese Dios? Los que no lo conocen. Los que no lo conocen. Fácilmente hacen ese cuestionamiento y me lo han hecho a mí. Es que Dios es un Dios asesino. Entonces no charles conmigo porque estás peligrando. Estás en riesgo si estás hablando conmigo. Porque si yo sigo un Dios asesino, estás en peligro. Y si ese Dios asesino que tú dices no tolera a los ateos, estás en más riesgo todavía. Es una falacia, ¿sí me explico? Es una mentira. Es decir, Dios no es el Dios que los escépticos han pintado. Necesitamos meternos en las Escrituras y profundizar quién es ese Dios. Para ti que nos visitas el día de hoy. Pero nosotros como cristianos también necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. Así es. Lo único que realmente es importante en esta vida, y no digo que los demás no es importante, es amar a Dios. ¿Por qué? Porque de nuestra relación con Dios proviene todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la devoción. No es que Dios nos va a resolver todos los problemas. Es que con Dios tenemos el criterio para enfrentar esta vida con objetividad, con relevancia, con rectitud, con verdad, con valor. Porque también ese es otro problema. Muchos predicadores de hoy volvieron a Dios una especie de mago, que lo que tú le pidas te lo soluciona. ¿Tienes cuentas? ¿Debes tu casa? Siembra aquí. Siembra en este altar y cuando tú abras los ojos ya tu deuda en el banco se pagó. ¿Eso qué es? Eso es magia. ¿Tú crees que Dios es un Dios alcahueta? ¿No ves que estoy atrasado en 32 cuotas de la casa? ¿Y quieres que Dios te las pague? Eso dice, no, cierra los ojos y cuando tú abras, Dios ya paga. Y lo dice, y muestra el recibo. Entonces, ¿qué tipo de Dios es ese? Es magia, es superstición. Dios no es así. Y créeme, yo no estoy diciendo que Dios no va a ayudarte con solucionar tus problemas. Pero no creas que sales de aquí y ya todos tus problemas se solucionaron. Ajá. El problema número uno que nosotros tenemos es el pecado. Ese es. Que le hemos fallado a Dios. Ese Dios lo solucionó. Pero las consecuencias del pecado en nuestras vidas, nosotros las tenemos que resolver. Y las tenemos que enfrentar. Claro, por supuesto. Si tú has sido adúltero con tu esposa, ese problema es tuyo, maestro. Ese tú lo resuelves. Si tú has robado en tu empresa y te pillaron, eso tú lo resuelves. Ay, Dios, ¿por qué es malo? ¿Y acaso Dios lo mandó a hacer robar? ¿Dios lo mandó a hacer adúltero? Ah, pero es que como se cree en Dios a su manera. Si usted hubiera leído la Biblia, le apuesto que no se había metido en esos problemas. Se trata de objetividad, pero Dios sí nos va a dar lo que necesitamos en nuestra relación con Él para ser hombres y mujeres que enfrentan esta vida con valor. Yo creo profundamente que los predicadores de hoy, muchos han buscado más bien que nosotros seamos una masa de cristianos cómodos, débiles, sin carácter. Y cuando Dios no nos da lo que supuestamente nos tiene que dar, es que Dios me tiene desilusionado. ¿Y qué? O sea, ¿cómo así? Y es la misma manipulación que usan nuestros hijos con nosotros, ¿no? Papi, tú eres malo. Porque no me compraste ese juego que salió en televisión. Ahora no es malo. ¿Sí o no? Por eso no los dejen ver muñequitos tanto tiempo. Dale propaganda de eso y ahí mismo, ¡fum! Ayer me salió mi hijo, ay papi, cómprame. ¿Qué cosa? No, el último, no sé qué. Y que eso ni siquiera lo puedo nombrar. Él sí lo puede decir.
No, hijo, no hay plata para eso. Tranquilo, calmado. Porque ellos fácilmente le piden a uno. Entonces cuando uno dice que no, al estilo Chilindrina, ¿no? ¿Quién dijo que Dios es el genio de la lámpara? Que tú la frotas, 3 deseos y listo. ¿Quién dijo eso? Ese no es el Dios de la Biblia. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa, amigos. Todavía nos vamos a enfermar. Vamos a tener problemas económicos. Así es. Vamos a tener, tal vez, alguno de ustedes se quede sin trabajo, muy seguramente. Y no significa que es tan malo que Dios es malo. No. Significa que la vida es dura. Y significa que tienes que enfrentar la vida con valor. Así es. Con firmeza, con carácter. Tal vez hay cosas que solamente ahí vas a poder aprender. Pero si tú no tienes una relación con Dios, eso va a ser muy difícil de hacer. Ajá. Se lo estoy enseñando a mis hijos desde pequeños. Porque tienen problemas en su colegio, con sus compañeros de clase. Pero yo no puedo ir a salvarle la vida cada vez que tienen un problema con sus compañeros de clase. Es decir, no puedo estar ahí metido. A no ser que pague una pensión para mí, me siente al lado del tío, pues. No puedo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Enseñarles a ser personas de valor. Amén. De fortaleza. Que a cualquier problema simplemente no se caen al piso a llorar, sino que lo enfrentan con valor. Yo les he contado la historia. Yo desde pequeñito, desde más pequeñito, he pasado por situaciones difíciles. Yo nací con una alopecia de alta marginal. ¿Eso qué significa? Calvo. Sin pelo. No tenía. Hay una foto en Facebook, si quieren entrar y la ven. ¡Nada! Camilo me ha dicho que esa foto fue un dibujo. No, eso es de verdad. Sin nada. El cabello que tengo es porque, por lo poco que tengo es porque con los años, ya después de viejo, me está creciendo. Pero cuando yo estaba, me acuerdo, en segundo de primaria, mis compañeros de clase y mis profesores pensaban que lo que yo tenía era contagioso. Y no se arrimaban a mí. Ni profesores ni compañeros. Yo era muy solo. Mis profesores no me daban la mano ni nada, porque pensaban que lo que yo tenía era contagioso. Habíamos muy pocos niños en esa época con alopecia. Hoy hay muchos, pero en esa época no. Y era complicado, yo no tenía amigos y me hacían la vida a cuadritos. Y yo tuve que aprender a tener valor, porque la calvicie no se pasa. Es decir, eso no es que yo me despertaba el otro día y tengo pelo. No. Yo oré mucho, créanme, yo oré, yo ayuné, yo hice novenas, de todo eso. Y no salió pelo, pues como yo quería. Entonces, ¿qué tuve que aprender? A ser un hombre de valor. Pude desarrollar otras cosas diferentes. La capacidad de relacionarme con la gente. Fui muy buen estudiante. Es decir, desarrollé otras cosas diferentes. No me fue muy bien en esa época, hasta mis 24 años no me fue muy bien con las mujeres. Bueno, pero encontré la mejor de todas. O sea, ya, la que me amaba por lo que yo era. Así es. Por dentro, no por fuera. ¿Cierto? Listo, la hice. ¡Bum! 2 hijos preciosos, hermosos. ¡Amén! Pero hay algo más importante que eso. Aprendí a ser un hombre fuerte. Aprendí a ser un hombre preocupado por su carácter y no tanto por lo de afuera. A ser un hombre que no se asusta ante las dificultades de la vida. A los 15 años perdí a mi papá, lo que más amaba en esta vida, por un cáncer de pulmón. Sufrimiento he tenido toda mi vida. Soy cristiano hace 20 y mágicamente no se me han pagado las cuentas, pero he aprendido en mi relación con Dios a ser un hombre fuerte, valiente, que enfrenta las cosas,
¿A veces da miedo? Sí, porque el que diga que no tiene miedo es porque no ha salido de la casa. Pero he aprendido a ser un hombre fuerte. El cristianismo de hoy está más preocupado por hacernos cómodos que por hacernos personas de carácter. Y el único lugar donde tú aprendes a ser una persona de carácter es en una relación con Dios. Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es. Si tú amas a Dios y lo obedeces, vas a tener una vida victoriosa. Y una vida victoriosa no es lo mismo que una vida sin problemas. Vas a ser un hombre y una mujer que va a aprender a enfrentar la vida como debe ser. Necesitas a Dios. Lo segundo que Jesús vio ahí es que dejaron a un lado su palabra. La desecharon, la despreciaron por seguir tradiciones. Desecharon los mandamientos de Dios. Es dramático esto, desechar la palabra de Dios. Desechar es tratar como inservible, rechazar como si fuera basura. Desarrollaron otras enseñanzas, ordenanzas rabínicas, las pusieron al nivel de las escrituras, aún por encima de ellas. La palabra de Dios ya no ocupaba un lugar especial en el corazón de estos hombres. La habían cambiado, le habían añadido cosas a pesar de que Dios lo había prohibido. Aferrarse a las tradiciones es despreciar la palabra de Dios, porque al aferrarme a esto rechazo la Biblia. J. Lewis decía lo siguiente: ¿alguna vez te has sentado a pensar qué es lo que pasa con este mundo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es que los cristianos tenemos tan poca influencia? ¿Por qué es que logramos tan poco a pesar de nuestro número? Porque somos muchos supuestamente. Al tratar de cambiar este mundo, para cada una de estas preguntas hay solamente una respuesta: no tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque nos hemos aferrado a tradiciones y nos hemos apartado de esto. Seguimos más tradiciones, los pensamientos y las visiones del pastor o del líder religioso, que la palabra de Dios. Hoy, a mí me preocupa, los púlpitos de hoy, no se abre la Biblia, no se profundiza en el mensaje. ¿De qué se habla? No. Muchos predicadores, y no estoy tratando de ridiculizarlos, pero sí me parece que es bastante delicado e irresponsable lo que hacen. Siento en mi espíritu tal cosa. Estoy viendo que fulanito tiene una enfermedad y que no sé qué, y pues en un auditorio de 5,000 personas, ¡hay alguien enfermo! Y que tiene tal cosa y que tiene un cáncer. Ay, créanme que entre 5,000 personas alguien tiene cáncer. Esa persona ya está sana, no necesita ir más al médico. Porque yo en mi visión lo vi supuestamente. Eso se llama irresponsabilidad. ¿Por qué hay tan poca influencia hoy? Porque no tenemos la mente de Cristo. No pensamos bíblicamente. ¿Sabes qué pasa? Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy para muchos jóvenes especialmente la Biblia no es relevante. La Biblia, en lo que se conoce como la posmodernidad, es uno de los grandes metarrelatos, ¿sí?, de la modernidad, ¿sí? ¿Qué es la posmodernidad? Es un rechazo a esto. No solamente en aspectos como la religión, aspectos como la arquitectura, la ciencia, tecnociencia, el lenguaje. De hecho, hay un filósofo muy conocido, se llama Derrida, que él dice que el lenguaje no comunica nada, que el lenguaje simplemente comunica lo que el intérprete de ese lenguaje cree que comunica. Es decir, la interpretación de un texto no se deja a lo que el autor quiso que significara, sino a lo que el intérprete o el lector entiende. Entonces la posmodernidad es un rechazo a ese tipo de cosas. Y los jóvenes de hoy, que son muy inteligentes, muy pilos, ¿es verdad? Ellos dicen: yo no creo en la Biblia. ¿Por qué? Porque para ellos la Biblia es mito, mitología.
¿Y por qué razón? Porque muchos predicadores de hoy, muchos supuestos teólogos de hoy, no tienen la suficiente preparación para hacer de este libro algo relevante a la vida de las personas. Relevante. Entonces, esos metarrelatos fracasaron, entre comillas, en la capacidad de interpretar la realidad para muchos de ellos. No es relevante. ¿Sí me explico? Para muchos predicadores esto lo han convertido en una especie de libro de magia. Es más, muchos hacen cosas como: pon tu mano en el televisor o pon tu mano en la Biblia y después de que yo ore, todos tus problemas se han solucionado y tienes toda la salud del mundo. ¿Eso qué es? Magia. Jesús nunca hizo eso. Pablo nunca hizo eso. Cuando Timoteo se enfermó le dijo: tome vino. No le dijo: pon tu mano en esta carta a tal hora que yo voy a orar y ya. No, tome vino. Él mismo estuvo enfermo muchas veces y no estaba como: Dios, sáname de esto. No fue así. Cuando tú vas a la Biblia, encuentras una realidad que es muy relevante. Vemos hombres con debilidades. Vemos hombres con sentimientos reales, con emociones. Pero hemos querido súper espiritualizar el cristianismo. Es decir, que nosotros vamos a una burbujita y nada nos toca. Y eso le queremos vender a las personas. ¿Pero por qué? Nos alejamos de lo que dice la Biblia. Y yo entiendo a los jóvenes en ese sentido. Por eso se han vuelto tan pragmáticos. Hoy ellos hacen lo que les funciona. Si tal cosa funciona, esa la hago. Si no funciona, pues no, porque no me sirve. Entonces cuando les hablamos de la Biblia, uy, no, eso es muy aburrido, hermano. Yo me quedo dormido cuando leo la Biblia. No, es que muchos amigos míos también se quedan dormidos cuando leo la Biblia. O sea, el punto que es que hemos perdido nosotros la profundidad para exponer la Biblia de forma relevante y tocar la necesidad de las personas sin súper espiritualizar esto. Jesús fue un hombre real. Pablo fue un hombre real. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero de eso casi no se habla. Todos los discípulos lo dejaron tirado. Casi no entendían las enseñanzas de Jesús. ¿No se han puesto a mirar? 3 años y no entendían. Y uno dice: estos tipos eran brutos. Yo como si entiendo. Uno juzga así de duro, ¿no? ¿Qué tal si eras caminado tú como Jesús? Hoy en día no hemos podido con esto. Es evidencia de que definitivamente tenemos que profundizar. Son cosas reales las que yo veo allí. Pero hoy la gente, por ejemplo, hoy en día es tan fuerte este asunto, que la pobreza es pecado. Si tú eres pobre, uy, tú estás mal con Dios. Eso es maldición. Tú estás mal con Dios. O sea, te tienes que hacer algo, porque es que no es bíblico que seas pobre. Y uno entonces llega al cristianismo y no, pues es que yo soy pobre, ¿cómo hago para ser cristiano? O sea, no puedo porque tengo que ser próspero. ¿Quién te dijo eso? Entonces hay cosas como, póngale cuidado, anulo esas palabras. ¿Cuáles palabras? Si es hoy que usted dijo que me voy a enfermar, pues es que estoy enfermo. Anulo esas palabras. Anulo. ¿Tú sabes de dónde viene ese lenguaje? Eso se llama lenguaje positivo o afirmación positiva. Eso no está en la Biblia. Eso de declaro, anulo, eso es el lenguaje de la metafísica. Eso no es lenguaje bíblico. Nuestros hermanos en el primer siglo no hablaban de esa manera. Tú no ves cuando Timoteo le dijo a Pablo: estoy enfermo, no ves que Pablo dijo: anulo esas palabras, no tome vino. Aquí es donde yo digo que hemos super espiritualizado la fe.
La hemos hecho irrelevante. Entonces no podemos tocar las necesidades, porque es pecado que una persona tenga necesidades. Hoy en día es pecado que alguien esté triste. Uy, no, porque anule esas palabras. No, anule, estoy triste. Cuando Jesús estuvo angustiado y deprimido, ¿qué dijo? Le dijo a sus discípulos: estoy angustiado. ¿No escuchaste a Pedro? De hecho, hay una cuando se acerca a Pedro y Jesús dice que voy a morir de esta manera. Jesús, a ti no te puede pasar eso. Aléjate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas. ¿A qué voy? ¿Qué? Estamos buscando hacer esto irreal para la gente, para las personas. Lo cierto es que estamos pasando por situaciones muy difíciles. La gente necesita que la abracemos, que la animemos, que le digamos que hay esperanza para las situaciones que tienen, que viven, que los acompañemos en ese proceso, que oremos por ellos, pero que los estemos acompañando para enfrentar sus vidas con valor, con objetividad, con relevancia, siendo reales. Es tan fuerte cosas como esta. Tú te haces cristiano y tú ya no puedes decir que estás mal. ¿Cómo hago entonces? Me vuelvo un hipócrita. ¿No fue eso lo que pasó? ¿Quiénes eran los fariseos? Hipócritas. ¿Qué es hipócrita? Hipócrita viene del griego hipócrates, que significa actuar. Un hipócrita es un actor. Muchos cristianos hoy, en aras de parecer espirituales, todo bien, ¿no? Llegan de la casa con un conflicto del macho el domingo por la mañana porque no pudieron salir temprano, pero cruzan las puertas de la iglesia y mágicamente ¿cómo está? Bien, hermano, bendecido. Y el mero chicharrón. Y la esposa, porque la esposa sí no simulan, así. Y los hijos tampoco. Y uno sí, ¿no? Bendecido, hermano, creciendo, animado, todo un super tiempo con Dios. Después de que pasaste por ahí, ¿y por qué no tuve el mismo efecto en tu esposa y tus hijos? Sé reales. Si vienes mal, vienes mal. Si estás triste, estás triste. Aquí es donde yo digo que hemos hecho irrelevante esto para la gente. Por eso piensan, la Biblia fracasó. Yo mejor me dedico a otra cosa. Busco el Tao Te Ching, busco la meditación trascendental, que esa me dice que tengo que dejar mi mente en blanco. Busco cualquier otra cosa menos la Biblia. Busco agua, busco OmniLife, busco cualquier otra cosa que me saque de la Biblia. ¿Por qué? Porque la hemos hecho irrelevante. Por esa razón. Entonces la Biblia ya pierde su objetividad, su verdad, su realidad. Y nosotros los predicadores somos grandemente responsables por eso. Así es. Porque hemos sido irresponsables en la forma en que comunicamos el mensaje. Y lo cierto es que, según una estadística, el 75% de los líderes, de los pastores de las iglesias en nuestro país no están formados para esa labor. 75%. No están formados teológicamente ni profesionalmente para esa labor. Entonces, evidentemente, lo que tú ves es el resultado de esa falta de preparación. Porque como hoy cualquiera monta una iglesia, es un buen negocio, plata. Ve a fulanito, no tenía nada, montó una iglesia y ya tiene 2 camionetas y 2 apartamentos. Tristemente es así. Tristemente es así. Tenemos que regresar a la Biblia. Ellos dejaron de amar a Dios, dejaron de amar su palabra, pero lo más duro de todo esto es que a raíz de eso dejaron de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya no era tan importante el corazón,
y lo que salía del corazón, sino cumplir con ciertas tradiciones y con ciertos ritos. Como se volvieron tan superficiales, ya el corazón no importaba. Lo que importaba era cumplir con las tradiciones, cumplir con los ritos, hacer todo lo que hay que hacer. Y dejaron de ir al corazón. Y Jesús dice, no, es que lo que lo hace a un impuro no es lo que entra por la boca. Y fíjate que en eso hay muchas tradiciones hoy en día. Que no coma tal cosa, que no coma rellena, que no coma bofe, que no coma chile, que no tome café. Que eso está mal. Que tienes que usar la falda hasta la punta del dedo, que no te tienes que cortar el cabello, que no te puedes maquillar, que esto, que lo otro, una cosa. Pero aquí no pasa nada. Lo que realmente hace impuro al hombre es lo que sale de su propio corazón. La inmoralidad, los asesinatos, los vicios, las borracheras, eso sí hace impuro a una persona. ¿A qué apunta Jesús? Al corazón. ¿Por qué no miran su corazón más bien? Lo de adentro. Eso sí hace impuro a una persona. El adulterio, la mentira, la arrogancia, la hipocresía, eso sí hace impuro a una persona. ¿Por qué no miras realmente eso? ¿Por qué no miras realmente cómo estás? Y trata de la profundidad de tu corazón y no te escondes detrás de rituales y tradiciones. Eso es lo que hay hoy, mucho. Ay, ¿usted no vino con la falda? Pero no son capaces de... ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo está tu vida en este momento? Tu pureza, tu relación con Dios. Tenemos un grupo de hombres que nos reunimos los martes de 7 a 12 de la noche, a 1 de la mañana a veces. Las esposas ya tienen problemas con eso. Pero no estamos haciendo nada malo, no estamos, ¿no? Estamos hablando de cómo estamos. Estamos tratando nuestro corazón. Así es. Ya nos pusieron nombre en el restaurante donde nos reunimos. Nos dicen los vigilantes. Ya nos pusieron nombre, los vigilantes. Y yo, oye, qué nombre tan bueno. Claro, vigilamos el corazón del uno y del otro. Somos los vigilantes. Wow, qué nombre. Ya nos conocen ahí. ¿Y qué hacemos de 7 a 12 de la noche? Hablar del corazón y tratar el corazón. Somos 5 tipos hablando de nuestras vidas, cómo estamos y tratando nuestras vidas, tratando el corazón. ¿A qué se reúnen hoy 5 tipos normalmente? Hablar de fútbol, sexo, drogas, carros y WhatsApp. No más. ¿Sabes? Cristianismo es esto: amar a Dios, amar su palabra y vivir conforme a su voluntad, tratando nuestro corazón, siendo reales. De eso se trata el cristianismo. Es lo que Dios espera de nosotros, porque la religión de Dios, la religión en las Escrituras, se vive así, de corazón a corazón. Muchas gracias, hermanos.